Hola, en este video hablaremos sobre la relación de la historia de la España y el origen del español. Veremos que nuestro idioma es el resultado de la influencia de las diferentes lenguas de los pueblos que conquistaron la actual España. Y a pesar del paso del tiempo se siguen conservando varias palabras de diferentes orígenes, desde lenguas tan antiguas como la céltica hasta las más actuales como el inglés moderno. Por último, analizaremos qué pasaría con el español si sigue deformándose y mezclándose con otras lenguas, agregando más extranjerismo. ¿Llegaría a desaparecer como el latín? Los celtas eran un pueblo centroeuropeo que a finales de la Edad de Bronce atravesaron los Pirineos, avanzaron hacia la meseta y se asentaron en lo que hoy es la parte occidental de España y en Portugal, ya que iban en busca de nuevas tierras. Se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Además, vivían en pueblos fortificados que controlaban las vías de paso y los campos de cultivo o pastoreo. Al tener contacto con los indígenas, estos adoptaron lenguas indoeuropeas, la incineración, entre otras costumbres. Con la incineración se sabe que creían en el paso al más allá. Los iberos se encontraban en la costa mediterránea del actual territorio de España. Eran pueblos independientes que mantuvieron contacto con otros pueblos del Mediterráneo. Por lo tanto, compartían rasgos culturales, la lengua, aprendieron a trabajar el hierro para fabricar herramientas, utensilios y armas. Adoptaron el torno de alfarero y emplearon la moneda. La sociedad estuvo fuertemente jerarquizada. La clase más alta era la aristocracia militar, que controlaba la ideología, la producción de bienes y el comercio. Tras su muerte, se hacían monumentos funerarios. Al morir, reían que regresarían con la diosa madre. Conquista de Hispania. La conquista de Hispania por parte de Roma comienza gracias a las guerras con Cartago, dando comienzo a la Segunda Guerra Púnica entre los años 218 y 201 a.C. Cartago empezaba a ganar fuerza en Hispania, y Roma, preocupado, mandó varias legiones a este lugar, dando comienzo a la conquista. Esta guerra contribuía a disolver algunas tensiones en Italia. Además, los soldados preferían la guerra porque les ofrecía un medio de vida, ya que muchas veces se vinculaban con las poblaciones que conquistaban. Por otra parte, si regresaran a Roma, no encontrarían nada más que ser del grupo de los desheredados. En el centro de los campamentos militares estaba el pretor y el gobernador, que al mismo tiempo hacía juicios en el tribunal e iba al auratorio, que era donde se consultaba la voluntad de los dioses. Desde el fin de la Segunda Guerra Púnica, Roma seguía enviando 2 legiones con sus correspondientes tropas auxiliares. Entre los siglos V y XI habría profundos cambios en la península ibérica. El Imperio Romano entra en una crisis. Esta debilidad permitió la entrada de muchas culturas a la península ibérica. La invasión más importante sería la visigoda, quienes se asentaron entre Palantia y Tolentum. Con el tiempo comienzan a crear sus propios reinos a lo largo de la península. Los visigodos dejan una gran huella en la península, se aliaron con la Iglesia Católica y cuentan con sencillas iglesias. Asimismo comienzan a utilizar las monedas de oro. Este metal sería esencial para los artesanos, pues estos crearían joyas de gran belleza con él. Las continuas luchas por obtener el poder fueron tan frecuentes que facilitó la entrada en el año 711 a las tropas árabes y bereberes. Estas, al derrotar al imperio visigodo en la batalla de Guadalete, lograron en poco tiempo controlar casi toda la península ibérica. La expansión musulmana se basó principalmente en el establecimiento de guarniciones a lo largo de todo el territorio hispano, y es así como comienza un largo periodo de dominación y ocupación musulmana. Hispania musulmana y cristiana. A comienzos del siglo XI, la península ibérica se encontraba fragmentada en 2 grandes territorios, la España musulmana y la España cristiana, y estas a su vez en reinados de menor proporción. La España musulmana ya tenía características muy específicas de esta cultura, pues las casas reflejaban la intimidad del hogar separándose del exterior. La vida familiar se llevaba a cabo en sus azoteas, donde se secaba la ropa y los alimentos y se recogía el agua de la lluvia. En la vida social musulmana, los baños públicos eran de gran importancia, pues allí se llevaba a cabo un baño de purificación religioso e incluso era un lugar específico para socializar. Mientras tanto, en la España cristiana, la vida social, cultural y económica giraba en torno a los monasterios,
que desde el siglo IV comenzó la creación de estos para difundir la vida espiritual. Los monasterios eran los propietarios de las regiones. Eran autosuficientes pues contaban con sus propios huertos y granjas. 5 siglos fue lo que duraron las guerras entre la España musulmana y la cristiana. A esta época se le conoce como Reconquista. Y el propósito de las guerras era hostigar al rival, demostrar la fuerza de cada reino y cobrar un impuesto a las ciudades que se habían invadido, pero nunca se peleó por el territorio. El español proviene de la rama indoeuropea que los celtas trajeron y mezclaron con la lengua ibérica. Posteriormente, esta lengua celtibérica desapareció para ser sustituida por el latín. Sin embargo, conservó palabras y toponímicos. Como el latín vulgar era el que hablaban la mayor parte de las personas, entonces fue de este del cual se desarrollaron las lenguas romances. Una de ellas es el castellano o español, el cual se habla en España y en toda Latinoamérica como idioma oficial. Por último, la globalización ha hecho que en el español actual se tengan palabras de diferente idioma. Y en el caso particular de nuestro país, se tienen palabras también de origen indígena, principalmente del náhuatl. Pensamos que si seguimos deformando al español, por ejemplo, cuando utilizamos abreviaciones en la palabra por qué, utilizando PORQ o XQ, y empleamos palabras de otros idiomas, principalmente del inglés, llegará a un punto en el que, al igual que el latín culto, el español culto, por así decirlo, sea solo empleado por pocas personas, y el español vulgar llegue a transformarse en otra lengua o haya una transformación del idioma.